Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a mi primer espacio abierto. Déjenme ver, creo que está fallando un poco la señal de internet. A ver, voy a tratar de solucionarlo. Em, a ver, ustedes díganme, ¿si me escuchan bien? ¿Sí se escucha bien el audio? ¿Sí, sí está bien el sonido, chicos? Nancy, ¿me escuchas? Anaí, José Antonio, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha, Nancy? Ok, muchas gracias. Pues bueno, bienvenidos. Este es mi primer espacio abierto, como les decía. Tengo un poquito de problemas porque el día de hoy, acá en la escuela donde laboro, les comentaba yo en la parte de mi mensaje de bienvenida, en la escuela donde laboro, que es un bachillerato y trabajo en el turno vespertino, el día de hoy empezaron a hacer pues el convivio. Entonces, ha sido bien difícil porque estoy buscando algún salón libre. Todos tienen, obviamente, alumnos, el área de maestros también. Aparte, pues, la música está muy, muy fuerte, y por eso es que no he podido transmitir, desde las 5 que habíamos acordado. Les ofrezco una disculpa, solamente es por esa situación que no encontraba pues, el espacio libre. Pero les agradezco que me hayan esperado. En las siguientes, ahorita pues lo hice un poco más temprano, también suponiendo que ustedes pues pudieran tener un poco más de tiempo. Pero sí me voy a pegar un poquito más también a los horarios. Vamos a tener la siguiente semana todavía clases, ¿no? Hasta, me parece que hasta el viernes, bueno, viernes y sábado, sábado y domingo, perdón, que sería el día 24 y entramos en receso escolar. Ya nuestro receso de vacaciones, solamente por cuestiones, de parte de prepa en línea, desde el 25 y me parece hasta la primera semana de enero. Son 2 semanas aproximadamente. Por eso es que, pues, vamos a trabajar ahorita en los horarios del espacio abierto. Si ustedes pueden, el espacio estaba viendo que la sugerencia era de 5, 6, 7, 8 de la noche, que podía ser, pues, el espacio, ¿no? Pero ustedes díganme, ¿está bien si en estos días, lo podemos, perdón, hacer a las, 7, 8 de la noche? ¿Sí está bien el horario? Sobre todo, pues, muchos dicen en la parte de las encuestas, ¿no? ¿Cuál es el horario? O definamos el horario de nuestras sesiones, de nuestros espacios abiertos. Pero no siempre son las personas que ingresan, solamente votan, pero, pues, no ingresan. Entonces, ustedes que se están ingresando, ¿les parece bien a las 7, 8 de la noche, los días miércoles, los días, viernes? En caso de que no puedan participar, digamos, con el micrófono, acuérdense que pueden hacerlo por medio del chat. Ahí en el chat ustedes pueden anotar, pues, sus dudas, sus preguntas. A las 9 estaría bien. También fíjate que a mí me gusta mucho ese horario, Nancy, ¿eh? La verdad, a las 9 siento que está muy bien para todos, ¿no? A veces tenemos diferentes, sesiones, diferentes actividades también con tutoría, con los asesores de la didáctica, y entonces, pues, a veces se puede hacer un poco complicado. Pero a las 9 me parece perfecto, fíjate que coincido muy bien contigo. Muy bien. Pues vamos a darle inicio, ¿les parece? Voy a quitar un poco mi micrófono porque mi micrófono, perdón, no, mi cámara, porque, como que se está viciando un poco la señal, me parece que se está viciando un poco la señal. Entonces, voy a quitar mi camarita, pero ya saben, yo los estoy aquí todavía escuchando. Ahora, el día de hoy les voy a presentar, aparte de darles la bienvenida a nuestro espacio, nuestro primer espacio abierto, también les quiero, compartir. Ahora sí ya me escuchas, ¿verdad, Anaí? Ya, ya le escucho. Perfecto, Y perfecto. es que no me daba, buenas tardes, es que no me Hola. daba acceso. Hola, este, no me quería dar acceso a entrar a a la sesión. Ya estaba yo desesperada.
Sí, y luego creo que en no la me parte. escuchabas, ¿no? Creo que el micrófono todavía no lo tenías activo. Sí, nada más que, bueno, todo le activé, nada más que me aparecía aquí, o no sé si el internet nos está fallando, o era la plataforma, Ujú. pero no me aparecía nada. Y Con mejor razón. lo dejé y me salí tantito y ya, ahorita ya regresé. Ajá, es lo que vi. A veces eso pasa, porque al inicio es cuando parece que deben de modificar el micrófono, o tienes que activarlo más bien, de acuerdo si quieres el micrófono de tu dispositivo, o algo así, ¿no? O de alguna otra, no sé, tus audífonos, algo así. Pero lo bueno es que ya pudiste, eso es lo importante. Bienvenida. Sí, sí, me costó, pero sí entré. Y a mí también, y yo por eso les estaba comentando esta situación que tenía yo de ingresar, tenía, pues, obviamente, algunas complicaciones, pero bueno, ahorita que vean en la parte del video, como lo voy a estar grabando, más bien lo estoy grabando, entonces ustedes, pues, lo van a ver más adelante, cualquier detalle que se hayan, perdido quizá al inicio, pero les digo, apenas estamos empezando. Yo creo que todos tuvimos la complicación de nuestra primera sesión, ¿no? Esperemos que ahora sí, ya en las siguientes, ya sin problema ingresemos, ¿sale? Bien, pues entonces, vamos a empezar ahora sí. Con la presentación que les traje el día de hoy. Déjenme ver, a ver si ya la pueden ver. Me dicen ustedes si la ven. Es que también mi internet está fallando mucho, está muy lento. Ahí va, ahí va. Creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí lo puedes ver, Anaí? ¿Sí lo puedes ver, Nancy? José Antonio creo que todavía tiene problemas de eso. Ah, ya se visualiza. Gracias, gracias, Nancy. Bien, entonces les decía, este es nuestro primer espacio abierto correspondiente a la semana 1 del módulo 4. Yo me presento, soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, soy asesora virtual del grupo 029 de la generación 55. Entonces, pues bueno, todavía no les he mandado mi video de presentación. En un momentito más se los mando para que ustedes puedan, pues me vayan conociendo. También me gustaría conocerlos a ustedes, que quizá me platiquen, sobre todo porque vamos a hablar acerca de la pluriculturalidad también en este módulo. Vamos a hacer análisis de textos literarios y ojalá pueda conocer por medio de lo que ustedes me platican, pues un poquito más del lugar donde viven. Pero bueno, yo soy su asesora virtual. Me da muchísimo gusto coincidir con ustedes en este módulo 4 que inició hace 2 días, el día lunes. Y ya saben que ustedes pueden contar conmigo en la parte académica. Yo los puedo asesorar, puedo resolver algunas de sus dudas, puedo orientarlos para que así, pues puedan obviamente aprender, pero también vayan logrando las calificaciones más altas precisamente porque demuestran que sí están aprendiendo, ¿sale? Pues mucho gusto, me da mucho gusto coincidir con ustedes. Me da gusto ver que vinieron a mi primer espacio abierto. Vamos a iniciar con la presentación, como les decía. Esta es la unidad 1, la que vamos a revisar el día de hoy y de esta semana. Se denomina literatura, arte y expresión comunicativa. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a revisar temas relacionados con el análisis de textos, sobre todo como les decía, durante toda la semana y hay diferentes recursos que les van a ayudar, pero ahorita les platico cuál es el que va a ser básico para todo el módulo. Ese es un de los documentos que tienen que revisar con más detenimiento. Pero bueno, les comento, vamos a analizar diferentes géneros, tanto el narrativo, lírico y el dramático. El propósito de esta sesión es apoyarlos a ustedes para que resuelvan sus dudas, sobre todo en relación a los contenidos o actividades del módulo. También para que pueda apoyarlos en sus inquietudes, en sus dudas que todavía persistan y no se han resuelto dentro de las videosesiones semanales, esas sesiones, perdón, masivas que han tenido con los editores de la vida. Y yo solo espero, pues, que este módulo los contagie por el gusto de la lectura. Si es que ustedes ya pues, se acostumbran de por sí leer, estaría padrísimo que se vayan también.
pues, ahora se vayan ustedes también desarrollando más ese gusto por la lectura. Y si no les gusta, si todavía no tienen ese hábito, tampoco se angustien, porque vamos a empezar poquito a poquito. Sí son muchas lecturas, pero yo les sugiero, pues, que las lean para que así puedan ustedes ir, pues, identificando cuál es el género que más les gusta, quizá el autor y quizá el tipo de lenguaje también que ellos usan. Entonces, vamos ahora con nuestro orden del día. Bienvenida a módulo 4 que ya les comenté. También quiero saber acerca del propósito de la sesión. El siguiente punto es revisar las actividades correspondientes a semana 1. Nos vamos a ir un poco más rápido. Espero que ya las hayan revisado, que ya tengan ustedes identificado qué es lo que deben de trabajar en esta ocasión. Vamos a ver lo del foro aprendiendo, a qué nos vamos a enfocar en esta semana. Tenemos ciertas dinámicas cada semana. Esta semana, ahorita lo vamos a platicar. Haremos acuerdos sobre horarios próximos de espacios abiertos y también las sugerencias generales, aunque está indicado hasta el final. Ah, José Antonio, qué bueno que ya ahora sí ya te pudiste conectar bien con tu audio. Bienvenido. Ahora sí ya me escuchas, ¿verdad? Sí, ya la escucho. Ah, perfecto. Bienvenido, José Antonio. Pues bien, vamos entonces, como les decía, el espacio de dudas y comentarios, aunque está al final, les digo, les había comentado sugerencias, ¿verdad? No, perdón, dudas y comentarios. Aunque está al final, ustedes, mientras vamos trabajando o vamos revisando cada uno de los espacios, cada una de las actividades, pueden irme mencionando qué duda tienen, cuál es la pregunta, quizá para que los pueda ir apoyando. O bien, ya puede ser, ya sea como por medio del micrófono, que ustedes pueden habilitar. Nada más les pido que me levanten su manita para que les dé la palabra y habiliten su micrófono. Y también puede ser por medio del chat. Ahorita que ya vi que ya están identificando cómo es el chat, bueno, pues ahí en el chat pueden compartirme dudas, preguntas, pero les digo, ojalá sean mediante, bueno, conforme vamos revisando cada uno de los apartados. Si nos esperamos al final, quizás no llega la pregunta específicamente. Entonces, mejor así, vamos de acuerdo a las actividades, ¿va? Bien, vamos a empezar con la actividad integradora número 1. Esta actividad integradora se titula Literatura, analizar textos literarios. Entonces, desde el primer momento vamos a empezar a analizar textos. Y lo mejor es que vamos a empezar con textos que son no tan actuales, pero son textos que ustedes les van a ayudar pues para que tengan ese panorama completo de cómo se hacía literatura antes hasta que llegamos a actualmente cómo es que se realiza, ¿no? Tenemos 3 textos. Al que ingrato me deja Bustamante de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Vamos a leerlos para que podamos trabajar el documento que se descarga de plataforma y se titula Analizar textos literarios. Bien, esta es, bueno, obviamente es la imagen del texto que ustedes van a descargar y van a trabajar. Si se dan cuenta, es una tabla comparativa. Esta tabla comparativa, tenemos que contestar en esta tabla todo lo que se nos indica. No es como elegir cuadrito podemos contestar. En realidad es todo porque vamos a comparar tanto en la primera columna es de la obra Al que ingrato me deja Bustamante, en la siguiente El rey burgués y en la última La verdad sospechosa. Vamos entonces. Tenemos que identificar quién es el autor. Ya lo tenemos, de hecho, inclusive en el mismo documento. Ahí vienen donde está sombreado con azul, es la parte de arriba. Tenemos ya cómo se llaman las obras y quiénes son los autores. Ahí lo podemos tomar fácilmente. Después, ¿a qué género literario pertenece? Bueno, primero les platico. No toda la información que se nos pida aquí, nosotros la vamos a tener como que de los textos, ¿no? Tampoco es como de, ya lo leí y todo lo encuentro del texto. No, vamos a tener que complementar con búsquedas en Internet. Estas búsquedas en Internet, enfoquémonos quizá en identificar cuándo es que se escribió, por ejemplo, Al que ingrato me deja Bustamante de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cuándo se escribió El rey burgués y cuándo y en dónde también, en dónde se han escrito o dónde se crearon estas obras? ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder identificar las características de la sociedad. Esto nos va a servir para que podamos contestar el contexto. Por ejemplo, supongamos que Al que ingrato me deja Bustamante. Voy a decir una fecha X, pero no precisamente tiene que ser como
relacionado con el texto, es solamente inventado, ¿no? Supongamos que el Quinqueto me deja Bustamante, le escribieron en México en el año de no sé, 1930. Les digo, es un dato erróneo, solamente se me ocurrió ahorita como ejemplo. Entonces, lo que yo haría sería buscar en Internet características de la sociedad mexicana, porque se acá en México, características de la sociedad mexicana del año 1920, ¿no? Y entonces, toda la información que me arroje, eso me va a llevar a contestar el contexto sociohistórico y cultural de la obra. ¿Qué pasaba a nivel de sociedad, en aspectos de historia y de cultura, dentro de la sociedad, obviamente, o dentro más bien del lugar en donde se escribieron cada una de las obras, del año también? Es muy diferente la sociedad de México, por ejemplo, de 1920 a la actualidad. Entonces, por eso es importante que identifiquemos esas características y lo compartamos en el contexto sociohistórico y cultural. El género literario, vamos a empezar a leerlo, vamos a empezar a leer las obras y hay un documento dentro de la plataforma que se titula Géneros literarios y ahí vamos a poder distinguir, ok, este género, pues las características son estas, entonces significa que quizá Alguien grato me deja Buscamantes, este género, El rey burgués, este y La verdad sospechosa, este, ¿no? Bueno, ya me estaba yo brincando, pero luego, el contexto del autor. Acá sí vamos a tener que buscar la biografía de los autores. Vamos a buscar en Internet la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz cuando escribió Al que ingrato me deja Buscamante, porque precisamente en esa, digamos que lo que ella vivía y lo que aparte, la edad que ella tenía cuando escribió esta obra, pues se ve muy reflejado en las obras. Bueno, todos los autores, ¿no? Se ven muy reflejados en cómo lo escribieron. Entonces, por eso les pido que ustedes investiguen cuál es el contexto, qué es lo que pasaba en sus vidas en ese preciso momento cuando ellos escribieron las obras. Así que nos vamos a las biografías. Luego, ¿cuál es la intención del autor? ¿Cuál es el argumento? Déjenme, voy a dejar de compartir un momentito para que les pueda enseñar, porque para esto vamos a hacer un repaso rapidísimo con la parte de la plataforma. En la plataforma nosotros vamos a poder encontrar, pues obviamente todo lo que necesitamos para trabajar las actividades, ¿no? Pero lo más importante es que, bueno, los vamos a descargar, pero lo más importante es que no nada más los pasen de largo, sino que los revisen, porque cada uno de ellos nos lleva obviamente a resolver cada una de las actividades, que sí es un poco pesado, dirán, parecen muchos recursos, son muchas lecturas, son muchas cosas, y todavía tenemos que hacer las actividades. Sí, pero si nos organizamos con tiempo, seguramente lo logramos. Entonces, por eso les voy diciendo más fácil para que no pierdan tiempo de meterse otras semanas y ver otros recursos, rapidísimo. Nos vamos con los documentos que son básicos. En esta semana, pues sí, solamente tan solo en esta semana, vamos a usar mucho, bueno, y también en la semana 2 y en la 3, la verdad es que es un documento básico. Se llama Fondo y Forma. Ese documento lo encuentran dentro de la plataforma. Déjenme un momento, lo voy a abrir para que lo puedan ver. Entonces, Fondo y Forma es un documento base para todo el módulo 4. ¿Por qué? Porque nos delimita precisamente el análisis de textos literarios, cómo es que funciona el análisis, qué elementos se deben de involucrar y demás. Así que les comparto mi pantalla. Una vez que lo descarguen, a ver, les enseño mi plataforma. Veamos, veamos. Esa es la plataforma, ¿no? Que ustedes tienen de la prepa en línea. Bueno, ahorita está cargando, está cargando. Ya, ahora sí, ya lo pueden ver. Y una vez que ingresamos a los recursos de la semana 1, este documento que se llama así, Fondo y Forma, es el que les digo que nos va a servir mucho para todo el módulo. Este también es el de los textos literarios. Entonces acá nos podemos meter para que vayamos viendo las características, el lenguaje y demás. Bueno, voy a dejar de enseñarles esto. Y ahora sí, una vez que se metan, les digo, son los recursos de la semana 1. Y una vez que tengan esto, ya le dan clic y les va a
dar un curso que está así, es en PDF. Este documento en PDF nos muestra fondo y forma y acá dice, el fondo de una forma se refiere a todas las ideas, a los pensamientos, emociones y sobre todo los problemas que el autor intenta comunicar, ¿no? ¿Y qué lo conforman? Pues bueno, está integrado por el argumento, el tema, perdón, el tema, la acción, tiempo, el espacio y los personajes. Y por otro lado tenemos la forma. La forma, pues, es básicamente cómo está escrita la obra. ¿Cómo está escrita? Por ejemplo, puede ser en verso, en prosa, ¿cómo es que se proyectan las ideas? Bueno, me dirán, todavía no entiendo, ¿no? Probablemente. Pero si nos vamos en la parte de abajo, acá dice el análisis de los pasos para el análisis de textos literarios y tenemos primero la lectura detallada, comprensión de la lectura, por eso les digo, es importante que lean estas obras. Luego, el análisis de la lectura. Ya vamos como que desmenuzando qué es lo que nos vamos a usar, que nosotros nos va a servir para hacer nuestra tablita. Y después la interpretación, les decía, mucha información no viene dentro de los textos, lo que van a hacer es interpretar y también buscar en otros medios, en otras fuentes, información para que ustedes puedan complementar toda la tablita. Después, ahora sí, lo que nos van a preguntar en la tabla, que donde me quedé en pausa, revisando es esto, y nos vamos a ir rapidísimo. Tenemos el argumento, ¿no? Uno de los elementos es el argumento. ¿Cómo podemos identificar el argumento? Es breve, es rápido, es sencillo, es un resumen y simplemente nos preguntamos, ¿qué sucedió en la obra? ¿O qué sucede en la obra? Ah, bueno, pasó que era tal personaje más este personaje se conocieron y después pasó eso y esto y esto y al final termina así. Brevemente me vas a sintetizar todo lo que pasó en la obra, ¿va? Ese es el argumento. Después, tenemos el tema. ¿Qué vamos a hacer en el tema? Bueno, en el tema nos vamos a referir a la idea principal de toda la historia. Si quisiéramos como identificar el texto, ¿cuál es la idea central con la que relacionaríamos al texto? ¿Sale? Solo es una idea central. Quizá no tiene que ser también tan corta, ¿no? De medio renglón, quizá pueden de ser un renglón o 2 renglones, pero me estás diciendo cuál es la idea central. Después tenemos la acción. En esta parte de la acción, fíjense que son 3 momentos muy importantes. Tenemos la exposición, tenemos el nudo y tenemos el desenlace. La exposición es la parte como inicia la obra, donde se exponen a los personajes, la historia, básicamente. El nudo, que es lo que pasa, donde empieza a ser como que el conflicto de lo que empieza a o llega a suceder, ¿no? Dentro de la obra. Y el desenlace, ¿cuál es el final de esa obra? Entonces, en la acción van a ser 3 oraciones. Una que se relacione en la exposición, otra que se relacione al nudo y la otra al desenlace. ¿Sale? Después, más abajito tenemos otros elementos. Ya tenemos argumento, tema y acción, que ahorita les voy a decir en la tabla como vienen, pero son estos elementos. Después tenemos el tiempo. Acá fíjense que en otras generaciones, en otros grupos, me ha pasado que luego en la parte del tiempo me dicen, ah, pues el tiempo que se manejó en la obra es presente o tiempo pasado. Y no, no se trata de eso. Se relaciona a si el tiempo es objetivo o cronológico. Es decir, si en la obra se marcan o se especifican horas, días, por ejemplo, esto sucedió el lunes. Para el día martes pasó esto. El siguiente o la siguiente semana o pasó durante un año. Al siguiente año, ajá, cuando viene especificado así, en tiempo, en horas, días, meses, años, son muy, muy explícitos. Estamos hablando de un tiempo objetivo o cronológico. Un tiempo subjetivo o psicológico cuando solamente ocurre en la mente del personal. Cuando no hay indicación de días, tiempos, horas, etcétera, entonces es tiempo subjetivo o psicológico. Después tenemos la parte del espacio. El espacio significa los escenarios que aparecen en la obra o que te puedes imaginar en la obra. ¿Son los lugares o los lugares? Los lugares, perdón, o el lugar. ¿Y cómo lo podemos reconocer? ¿Dónde se desarrolla la obra? Ah, bueno, la obra se desarrolla en una casita humilde dentro del bosque o es en un castillo inmenso, lleno de lujos, etcétera. Tú me vas a identificar, obviamente,
A veces los libros son muy específicos y te dicen, bueno, esta historia se desarrolla en tal lugar, ¿no? Pero hay otros que no, y tú tienes que interpretar cuál es el espacio donde se está llevando a cabo la historia. Personajes. Los personajes son seres que fueron creados por el autor, por el escritor y que nos van a presentar obviamente la historia, van a ser los protagonistas. Pueden ser protagonistas, pueden ser antagonistas, son los malos, pueden ser los incidentales, los que aparecen de vez en cuando, pero a veces hay personajes, acá por ejemplo, acá abajito dice principal, secundario o ambiental, pero hay personajes que, por ejemplo, no vienen del así tal cual dentro de la obra. Entonces, no dice, por ejemplo, ella se llama Susana y la siguiente personaje se llama Marta y el siguiente personaje se llama Alfredo. O sea, no. A veces solamente dice señora uno, señora 2 o no sé, o de acuerdo a la narración te das cuenta que había un papá, una mamá, 3 hijitos, el perro y el perico, ¿no? Porque precisamente así parecían los personajes. No tienen tal cual que venir especificados con nombres, a veces tú los tienes que interpretar, ¿va? Entonces, por eso les digo, ahora sí, este es nuestro documento, solamente son 2 páginas y listo. Me voy a regresar a la presentación para que entonces les muestre. Como ustedes verán dentro de la tabla, ahora sí, ya platicando, estábamos, pues, bueno, estaban viendo por medio del documento, ¿no? El contexto, la intención, en la parte de la intención, ¿cuál es como el objetivo del autor? Qué pretende el autor? Ah, bueno, el autor pues, de este libro, de esta obra, pretende que la gente reflexione acerca de, o puede ser que el autor solamente, no sé, se refleja dentro de la historia o quiere plasmarnos cómo será el futuro, etcétera. Tú tienes que interpretarlo, dime cuál es la intención, cuál es el objetivo por el cual supones que el autor creó la obra. El argumento ya lo vimos, tema, acción. Acá donde les decía la acción, acuérdense que son 3 oraciones. No nada más tiene que ser una, deben de ser 3 oraciones que se relacionen a la acción. Inicio, desarrollo y desenlace, ¿no? O exposición, nudo de desenlace. El tiempo también ya lo vimos, el espacio y los personajes. De todas las obras, de las 3 obras, vas a tener que hacer esto, ¿sale? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ¿Dudas? todo claro. Ok. Bien, perfecto. Todo claro. Excelente. Luego, vamos ahora a la parte de las preguntas de reflexión. Acuérdense que al final siempre vienen unas preguntas de reflexión que nos permiten como analizar el tema y después ya nosotros ya indicar pues lo que aprendimos por medio de nuestras respuestas. Primera pregunta dice, con base en los elementos de la tabla, o sea, puedes tomar elementos de la tabla y vas a especificar cómo se relaciona el contexto de cada autor, es decir, qué es lo que pasaba en sus vidas con su obra. Entonces, ahora sí vinculas. Ah, bueno, es que este autor quizá escribió de esta manera porque lo que él estaba viviendo o lo que ella estaba viviendo, pues se relacionaba con esto y esto y esto y esto, ¿va? Sí sean muy, chequen, bueno, y sobre todo pongan mucha atención en la parte de la extensión, es decir, si dice que tu respuesta debe de ser contestada de 10 a 12 líneas, pues bueno, te enfocas en que sean precisamente de 10 a 12 líneas, ¿va? Siguiente. Redacta un comentario breve, 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas, el que contrastes. 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra. Bueno, quizá Sor Juana Inés de una manera transmite su mensaje, ¿no? Quizá es más reflexiva o es más directa, tú ahí me sabrás decir. Quizá en la parte de Rubén Darío la transmite de esta manera. Cada autor tiene una forma de transmitir mensajes, entonces acá sí solamente considera eso cómo es que ellos lo transmiten, pero por eso nuevamente repito, hay que tomar algunos elementos de la tabla. Siguiente, en 1 o 2 párrafos de 10 a 12 líneas también, contrasta cómo es la forma de ver la vida de los textos con la tuya. Exactamente igual, Sor Juana Inés ve la vida de esta manera, es una manera triste, una manera depresiva por lo que estaba viviendo en la obra, por lo que vemos, no sé.
o una manera muy alegre porque se refleja ahí la forma de que ella veía la vida. ¿Y cómo es que se relaciona actualmente? Bueno, pues sí, si nos vamos al análisis, pues también nosotros podemos ver la vida de esa manera. No sé, tienes que como que relacionar. Yo solamente doy ejemplos, ¿no? Pero tú puedes relacionar cómo es que ellos vieron las obras y cómo es que lo ves tú actualmente, cómo es que lo vas a relacionar. Y por ejemplo, en la obra se veía, no sé, la falta de valores, por decir cualquier cosa, ¿no? La falta de valores en ese tiempo. Bueno, ¿y cómo lo relaciona actualmente? Bueno, la falta de valores actualmente también se presenta en algunas familias así, 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 con características así, así, ¿vale? Es como vincular lo que pasaba en esos y cómo se veía, se percibía la vida y cómo lo relacionas en tu, ¿vale? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Gracias. Gracias, José Antonio. Pues bueno, les digo, quizá les doy muchas ideas de lo que puede pasar, pero es precisamente para que ustedes puedan tener como más, más opciones de que se puede contestar o cómo lo puedes contestar, ¿no? Vamos con la actividad integradora número 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Vamos a leer La canción del oro de Rubén Darío y después El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Vas a descargar igual el documento. Esta actividad está un poco más sencilla y les cuento. ¿Qué van a hacer? Es un documento más o menos así como la imagen. La primera parte de la pregunta número 1, incisos A, B, C y D y E, perdón, son relacionados a la canción del oro de Rubén Darío. Aunque el cuadrito venga chiquito, que sea, por ejemplo, este espacio pequeñito, acuérdense que siempre se puede hacer más grande en los extremos, sobre todo acá en la orillita, en la esquina. Si tú le das clic y lo arrastras hacia abajo, pues puedes ingresar más respuesta. No creas que solamente es una línea la que debes de arrastrar, ¿no? Dice, leer la canción del oro, estamos el texto, identificas alguna problemática de la vida real, por ejemplo, lo que decíamos de la falta de valores, ¿no? O identificamos la parte de, no sé, de la injusticia, de la solidaridad, de la felicidad, no sé, alguna problemática. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Quizá el autor tú digas, bueno, el lenguaje es súper complicado, ay, me gustó mucho, es diferente, se me hace muy elegante, no sé, tú me vas a decir. ¿Consideras también que el lenguaje perdón, en el texto literario facilita o complica su comprensión? También me vas a decir, bueno, para mí fue muy fácil, yo lo entendí muy bien, o puedes decirme lo contrario, ¿no? Para mí fue muy difícil, yo la verdad no le entendí, se me complicó leer la obra, perdón, y lo tuve que leer y leer y leer. Bueno, ahí me vas a decir por qué. Y si consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística, ¿por qué será una forma de expresión artística? Si no es expresión artística, entonces, ¿por qué no será expresión artística? ¿Va? Ya después tenemos la parte de abajo, porque esa es la parte del cuento de la canción del oro. En la parte de abajo ya nos vamos a enfocar a El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. En la parte del inciso A, vas a leer obviamente la obra. Y después, como si se la platicaras a alguien más, lo vas a escribir en el inciso A. Vas a decir, bueno, fíjate mamá que leí la obra del perro y el cocodrilo y pasa esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, son con otras palabras porque tú lo vas a estar platicando con las tuyas, con tus propias ideas. Tiene que ser de 5 a 10 líneas lo que vas a platicar. Y después, en el inciso B, va a ser nuevamente, pero ahora le vamos a agregar algunas expresiones. Quizá dentro del libro, quizá dentro de la obra, tú identificaste que, no sé, que quizá había unas expresiones, algunas palabras diferentes. Y dices, yo no lo había escuchado, pero suena bien. Entonces, lo que vas a hacer ahora es juntar la obra, bueno, la explicación que tú hiciste de la obra, como se la contarás a alguien más, con la parte de las expresiones. Algunas palabras, algunas expresiones que digas, va a sonar mejor si agrego estas expresiones a mi redacción y lo vas a anotar en el inciso B, ¿va? Entonces sí debe haber diferencia de cómo lo contaste y cómo lo agregas o lo modificas ya con algunas expresiones tomadas de la obra. Esa es la primera parte. La segunda parte es más sencillo.
vas a decirme en tus preguntas de análisis, en los textos que redactaste, es decir, en la parte de la pregunta 2, el inciso A y B, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Acuérdense que ya vimos que era fondo y forma con el documento que les mostré. Entonces, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Y me justifica por esto y esto y esto, y la forma es esta por esto y esto y esto. Después, ¿qué tipo de lenguaje te gustó usar más? ¿El cotidiano o el literario? El que viene en los libros, ¿no? En las obras, por ejemplo, de algunos autores. Me vas a decir por qué te gustó más cualquiera de estos dos. Y listo. Esa es la actividad integradora número 2. ¿Dudas, chicos? ¿Siguen conmigo o ya se fueron? No, aquí sigo. No, ninguna duda. Gracias, José Antonio. Eres el único que me está respondiendo. Creo que Anaí y Nancy ya se fueron o se quedaron dormidas. Yo sí tengo una duda. Ah, dime, En Nancy. no, bueno, donde dice que cómo te parecieron las primeras preguntas, que no hay ¿cómo se dice? No hay un límite de líneas para justificar las respuestas. En esta de la 3, en la pregunta de la actividad 2, la pregunta 3 y 4. Ajá, en la actividad Ajá, 2. ajá, sí, tienes razón. No, acá no hay una extensión, no hay como que un límite de tienes que ser mínimo 5, máximo 10. Acá no, pero como dice, justifica tu respuesta, entonces definitivamente una línea no puede ser porque vas a decir el fondo es esto y la forma es esto. Porque desde mi perspectiva, de acuerdo a lo que hemos revisado en los recursos de la semana, etcétera, pues es esto y esto y esto. Entonces, quizá acá tu respuesta puede ser de 3 líneas, 4 líneas, y se entiende perfectamente. Sobre todo porque dice justifica y sobre todo porque en la 4 dice el por qué. Entonces, a veces esto nos toma un poquito más. 3, 4 líneas, yo creo que está bien. ¿Sale? Y otra, ¿tiene que ser con un tipo de letra y número? ¿De tamaño Sí, de letra igual? sí, exacto. Gracias. Qué bueno que preguntaste eso. Muy buena pregunta. Sí, Nancy, fíjense que todas las actividades de prepa en línea se deben de trabajar con fuente Arial y el tamaño es de 12 puntos. Entonces, ahí les encargo mucho. Aunque lo hagan de 50 puntos, de 20 puntos, de 15 puntos, de todas formas, cuando yo los edito, me doy cuenta que pues la respuesta es muy breve, ¿no? Solamente que hicieron la letra muy grande. Pero sí, la extensión sí tenía que ser específicamente así, perdón, el tipo de fuente Arial, el tamaño de 12 puntos. Interlineado no hay ningún tipo. No, me parece que es sencillo. Ahí sí no pasa nada. Me parece que es interlineado sencillo. Perfecto. Ok, gracias. No, a ti, qué buenas preguntas. Y bueno, vamos con las actividades formativas. Acuérdense que las actividades formativas, el foro aprendiendo y la revisión de todos los recursos de la semana se les da el 5% si ustedes lo realizaron de todas las semanas y se les cataloga como participación individual automática dentro de su portafolio de evidencias. Entonces, ahí va a venir, si ustedes lo hicieron, ahí va a ir sumándose 5%. Aparte, bueno, les digo, me indica Zoom que ya se nos va a acabar el tiempo, pero no pasa nada, yo los espero acá, nada más les pido que ingresen nuevamente al link que les mandé, ingresen y ahí yo los voy a estar siguiendo pues para la última parte, los voy a esperar, perdón, para la última parte de nuestra actividad, de nuestra presentación, ¿vale? En caso de que se me acabe el tiempo. Entonces les digo 2 actividades formativas, análisis literario y textos literarios, fondo, forma y lenguaje. Esto nos permite ser un ejercicio práctico para que después tengamos argumentos para justificar nuestras respuestas. Hay una actividad socioemocional